One Piece es una historia llena de alusiones a problemas políticos y sociales del mundo real. Los temas más predominantes, como en todo manga y anime shonen, suelen ir en torno a la búsqueda del poder y al dominio de los fuertes sobre los débiles. Pero además, Oda se ha esforzado en establecer un mundo en el que la discriminación es un tema central en la dinámica de las civilizaciones que lo habitan. Por supuesto, ya es común especular sobre el tesoro One Piece y la voluntad de Joy Boy en el contexto de la unidad entre razas y la búsqueda de la igualdad y la armonía. Y a pesar de que ese tema está estrechamente relacionado, yo voy a tomar una ruta diferente, y en esta serie de videos quiero poner énfasis en otra problemática social muy importante, la búsqueda de recursos. Tan pronto como en el capítulo 1 del manga vemos que el dinero y las riquezas materiales son un bien altamente codiciado en el mundo de One Piece. El bandido Higuma, al llegar al bar de Makino, intenta intimidar a Shanks ostentando su cartel de Se Busca y mostrando que su cabeza vale la asombrosa cantidad de 8 millones de berries. Dejando de lado lo gracioso que esto resulta en retrospectiva, me parece muy interesante cómo Oda nos muestra que la valía de un individuo en este mundo, especialmente la de los criminales, pero también la de los ciudadanos e incluso reinos enteros, está determinada por cuánto dinero valen. Pues más tarde en la historia nos iríamos dando cuenta cómo el mundo percibe a los piratas. Entre más peligrosos y poderosos sean, más dinero se ofrece por sus cabezas. El cliché del pirata que esconde y busca grandes tesoros se continúa en One Piece y rápidamente Oda le pone su toque especial a esta estructura argumental con el pirata Buggy, quien considera que el mayor tesoro de un pirata está formado por oro, joyas y grandes cantidades de dinero. Buggy tiene esta idea enraizada en su mente desde que era un aprendiz, y a pesar de que es una idea que muchos de sus colegas comparten, otros tienen una visión diferente. En este contexto, el arco de Buggy nos enseña que Luffy ve el mundo de una forma diferente, y le da más valor a los bienes sentimentales y que simbolizan un vínculo con los individuos que más valoran el mundo, lo cual se refleja en que el mayor tesoro de Luffy es un sombrero de paja, que a pesar de no tener ningún valor económico simboliza una importante promesa hecha a un amigo y tal vez la mayor figura paterna que él ha tenido en su vida. Uno podría pensar en este punto de la historia que Luffy es el hombre superior por valorar los sentimientos más que el dinero, pero One Piece no es una obra así de simple y con el tiempo iríamos viendo que tanto una visión como la otra tiene sus limitaciones y que en este mundo la gente no puede conducirse con una idea tan absolutista. El mismo Luffy iría aprendiendo en su viaje a ser más responsable y considerar más variables en la búsqueda de su sueño, pero sin perder su esencia y sus ideales de libertad. Asimismo, Buggy se daría cuenta que los bienes materiales no bastan para establecer una posición de poder en un mundo tan complejo y lleno de peligros. Pero aquellos en la búsqueda de poder y riquezas corren el riesgo de no enfrentarse al panorama completo y sucumben rápidamente. La saga de East Blue nos muestra varias instancias de esta temática, Buggy siendo una de ellas, y después llegamos al Capitán Kuro. Kuro quería riquezas tal como Buggy, e ideó todo un plan de varios años para vivir cómodamente y en abundancia a través de robar la herencia de Kaya. Pues Kuro se dio cuenta que podía amasar riquezas ilegalmente como pirata, pero al costo de su tranquilidad día a día. Los marines jamás dejarían de perseguirlo y el ganar notoriedad, poder y riquezas conlleva un costo. Al entrar en una lucha de poder, uno tiene que ser cada vez más fuerte para proteger lo que se ha ganado. Kuro optó, a diferencia de otros piratas, por romper ese ciclo y desaparecer completamente del mapa, pues la búsqueda de poder militar para apoyar sus actividades de piratería resultó ser demasiado grande y estresante para él. Podríamos decir que el Capitán Kuro se dio cuenta, tal como Luffy, que la libertad es un tesoro tan o más importante que las riquezas, pero para ser un pirata libre en un mundo de piratas, tienes que ser el más poderoso, tienes que ser el rey, y no todos son capaces de embarcarse en esa aventura. Pero como el pirata que es, Kuro optó por robar los bienes de alguien más en vez de trabajar por los propios, y tuvo la mala suerte de toparse con Luffy, quien a lo largo de su viaje jamás toleraría semejante acto de injusticia. El arco de Kuro, aunque corto, nos enseña que tanto la libertad como las riquezas son tesoros importantes, pero para obtener ambas se necesita algo más, el poder para protegerlos. El arco del Baratie nos muestra un matiz muy interesante en cuanto a la búsqueda de recursos se refiere. Hasta este momento, la temática de la libertad, el poder y las riquezas había sido predominante, pero Oda nos muestra un aspecto importantísimo de la condición humana, que no es tocado frecuentemente en una historia shonen, la salud. Y en este caso en especial, la necesidad de alimento. A través de la magnífica historia de Zeff y Sanji, se nos enseña que aún un pirata poderoso que viajó por el peligroso mar de la Gran Línea
con una fuerza descomunal y una riqueza abundante, además de una gran determinación, puede llegar a su fin si no es capaz de saciar su hambre. Sanji aprendió el valor de los alimentos en alta mar y nosotros junto con él descubrimos que los personajes de este mundo podrán estirarse, convertirse en criaturas elementales y vencer monstruos marinos colosales, pero al final del día son seres vivos que necesitan comer como todos los demás. En aquel risco, la pequeña bolsa de comida que Zeff le dio a Sanji era mucho más valiosa que los kilos de oro y joyas que el pirata se quedó para sí, y esta es una lección que jamás abandonaría al pequeño aprendiz de cocinero. Otro punto que considero crucial en el entendimiento del mundo de One Piece es la actitud que puede tomar una persona en una posición de poder con respecto a otros. Cuando Gin llega hambriento y sin dinero al Baratie, Patty lo trata como un despojo humano, una persona inferior que no puede pagar una comida, y lo saca a golpes del lugar. A pesar de que este cocinero no es particularmente un villano, Oda nos muestra que cuando un ser humano tiene cierto poder sobre otro, en ocasiones no solamente opta por no hacer el bien, sino que además recurre a actitudes prepotentes, malignas y aprovechadas. Ante una persona al punto de la muerte por falta de alimento, Patty se muestra indiferente y lo saca del restaurante. Por otro lado, Sanji toma una ruta diferente, la de la empatía, y le da el mejor plato de arroz que Gin había comido en su vida. Es aquí donde Luffy se da cuenta que esa es la clase de cocinero que necesita para su tripulación. Una persona que sea capaz de hacer lo correcto aunque la vida le dé circunstancialmente la capacidad de pisotear a los demás a través de una posición momentánea de poder. En este caso, Sanji y los cocineros del Baratie controlaban el alimento, pero en vez de sentirse superior a Gin, Sanji lo trató como un igual, pues él sabía más que nadie lo que era estar ahí en el piso, sin poder comer. Este tipo de personas que son capaces de mostrar empatía en vez de arrogancia y aires de superioridad son escasas en el mundo, aún en el mundo de One Piece, y probablemente la ausencia de empatía como una característica inherente al ser humano sea la que explique gran parte de la crueldad en esta historia. El arco del Baratie no solo nos inicia en el tema de la vulnerabilidad humana y la empatía, sino que además nos muestra que la búsqueda del poder no es una tarea fácil. El villano en turno, Don Krieg, era considerado el capitán pirata con el poder militar más grande en todo el East Blue, y al mismo tiempo su tripulación fue completamente obliterada por un solo hombre, el Shichibukai Dracul Mihawk. Krieg tenía riquezas, una gran flota llena de personas leales a él y una enorme determinación y arrogancia, pero un fallo enorme, carecía de visión. Y esto es un error que muchos personajes del mundo de One Piece han cometido en su búsqueda del poder. Don Krieg nos enseña a no subestimar al mundo ni a nuestros adversarios y que siempre habrá alguien más poderoso que nosotros. Lo más sensato en el camino hacia la cima es evaluar las posibilidades y no avanzar con excesiva arrogancia y aires de suficiencia. El mismo Luffy más tarde se daría cuenta de esto tras su primer gran derrota, al final de la primera parte de la Gran Línea. Un personaje que ambicione el dinero suele menospreciarse en una historia shonen en favor del héroe que busca la paz y la justicia. Pero el arco de Arlong Park nos enseña que esa es una visión simplista del mundo y que muchas veces, al estar embebidos en un sistema socioeconómico, el dinero a veces es la única forma que tenemos de obtener paz y justicia. Tanto Nami como Arlong valoraban el dinero más que nada, pero con intenciones distintas. Arlong es un personaje que tiempo antes de haberlo conocido, se dio cuenta que no podía escapar al sistema. En un mundo gobernado por humanos que consideran a los Gyojin como seres inferiores, a pesar de ser físicamente más fuertes, era imposible sobrepasar su poderío sobre el mundo. En vez de eso, Arlong optó por crear una esfera segura alejado de los mayores poderes del planeta, en el mar más débil, el East Blue. El Gyojin notó rápidamente que los humanos podrían odiar a los de su raza, pero su necesidad de amasar riquezas sobrepasa en muchas ocasiones sus ideologías personales. Así es como se dio cuenta que en un lugar donde los agentes de la justicia podían ser sobornados, él podría gobernar como un dictador sin oposición. Arlong sabía, a diferencia de Don Krieg, que él no estaba por encima del mundo, y que había humanos superiores a él con una diferencia abismal, pero en su Arlong Park él mandaba. Tal y como el Capitán Kuro, el Gyojin decidió que valoraba más su tranquilidad diaria que el afán de conquista mundial. Mientras tuviera riquezas y poder sobre los aldeanos locales, Arlong se sentía realizado, aunque en el fondo supiera lo pequeño que él es comparado con el panorama completo del mundo. Al no poder vencer al sistema, hizo lo necesario para vivir cómodamente dentro de él. Nami por su parte tomó esta ideología pero con un giro diferente. También es un personaje que valora enormemente las riquezas, porque reconoce, tal y como Arlong,
que son el recurso necesario para hacerse de un nicho en un sistema aparentemente invencible. Nami quería salvar a su gente del Imperio Gyojin y a falta de fuerza física o militar suficiente, la única forma que tenía para lograrlo era a través de conseguir el dinero para comprar su villa. Para Nami conocer a Luffy fue un cambio de paradigma, pues se dio cuenta que a pesar de no ser ella particularmente fuerte, podía apoyarse de amigos que sí lo eran, y a través de esta unión se pueden lograr grandes cosas. Luffy a lo largo de la historia de One Piece siempre ha sido este símbolo de que el sistema puede romperse. No es necesario el dinero si puedes patearle el trasero al tipo que te está molestando. Para Luffy no hay tal cosa como aprender a vivir en el sistema. Ser un hombre libre es vivir sin ataduras, pero romper un sistema global requiere de una ambición sin límites, que no se detenga aún y cuando el mundo lance sus mejores ataques. Así es como el chico del sombrero de paja le enseñó a Nami la importancia de trabajar en equipo. Luffy no sabe usar espadas, no sabe cocinar, no sabe de navegación, ni sabe mentir. Él solo estaría perdido ahogándose en medio del mar, pero junto a sus nakamas tiene el poder de cambiar el mundo. Es así como el arco de Arlong Park nos enseña que en la búsqueda de un tesoro grandioso son importantes no solo la riqueza, el poder, la libertad y el cubrir las necesidades fisiológicas básicas, sino que una sola persona no puede hacer todo esto por su propia cuenta. Y para obtener todo lo que el mundo tiene para ofrecer, hay que obtenerlo en equipo. Hasta ahora One Piece se había limitado a establecer un mundo en el que las carencias y la abundancia dependen principalmente de las interacciones de poder en una sociedad humana. Los más fuertes controlan los recursos y los más débiles tienen que conformarse con lo que queda. Cuanto menos empático sea el fuerte, más sufrirá el débil. Pero el East Blue es un mar abundante en recursos naturales y materias primas, y salvo que estés en alta mar sin comida, no hay precisamente carencias de elementos básicos para la supervivencia. Sin embargo, hay veces en las que aún el más poderoso de un país carece de los recursos fundamentales, y la Gran Línea nos enseñaría que aún hay mucho más que aprender sobre este tema. Una vez que aprendimos a darle su justo valor a recursos tales como la libertad, el poder, el alimento y las riquezas, entramos a la Gran Línea, un mar hostil e impredecible, en el que toda lógica pierde sentido, y ni siquiera algo tan básico como la polaridad magnética de la Tierra puede darse por sentado. A partir de que los Mugiwara llegan a la Gran Línea es que comenzamos a aprender de sagas como la de Arabasta, Skypiea y la isla Gyojin, que el dinero y las influencias solamente valen en el contexto de un sistema socioeconómico, pero estos bienes palidecen ante la falta de recursos naturales esenciales. Pero primero llegamos al arco de Drum, y aquí la historia nos muestra un aspecto totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Hasta ahora habíamos visto cómo las personas se debaten entre la importancia de los bienes materiales y el poder que se deriva de un sistema socioeconómico, en contraposición a la libertad y a los lazos entre individuos que se forman a lo largo de la vida, y aprendimos cómo ambas visiones son importantes y no necesariamente una es inherentemente mala y la otra buena. Pero el arco de Drum expande aún más que el del Baratie en la vulnerabilidad de los seres vivos, y no solo eso, en un bien intangible extremadamente importante, el progreso tecnológico. Nami contrae una enfermedad en Little Garden y es necesario encontrar un médico que pueda diagnosticarla adecuadamente y de preferencia curarla de su enfermedad. Así es como llegamos a un país reconocido por sus avances médicos, pero dominado por un rey que representa la exacta imagen del regente falto de empatía y que ante la más mínima probada de poder es capaz de los actos más atroces. Wapol decidió llevarse a los mejores 20 médicos consigo y monopolizarlos completamente. Para asegurar su poderío sobre la población, prohibió el estudio de la medicina en el resto del país. A excepción de la doctora Kureha y su aprendiz Chopper, no existía nadie en el reino capaz de curar a Nami, pues para empeorar las cosas, Wapol huyó del país al verse amenazado por un ataque pirata orquestado por el infame Barba Negra. La salud es un tema predominante en One Piece y la importancia de un médico no se limitaría a Drum. A lo largo de toda la historia hemos visto enfermedades devastadoras y personajes poderosísimos han sucumbido a ellas. Oda nos muestra que no importa que seas un noble, un yonko o el dinero que tengas, todos pueden enfermarse y morir a causa de ello. Incluso hay enfermedades que aún teniendo a los mejores médicos a tu disposición, pueden estar fuera de las capacidades de la ciencia médica actual. Este afortunadamente no fue el caso de Nami, pero sí el de muchos otros, como Roger, Barba Blanca o Hiluluk. Es aquí donde el progreso científico se consolida como un bien esencial de toda civilización, y las consecuencias de dicho progreso serán examinadas con más detalle en arcos posteriores.
En mi opinión, el balance entre las ventajas y desventajas del progreso científico y tecnológico será lo que al final nos haga entender qué sucedió al inicio del siglo vacío, pero por ahora continuemos con el análisis. El arco de Arabasta es crucial para entender la distribución de recursos en el planeta, y es uno de los 3 arcos que abarcan una idea central en el mundo de One Piece. No todos los bienes naturales están distribuidos equitativamente por el mundo. La gente de Arabasta tiene un problema fuerte: la falta de agua de lluvia. La isla Sandy, hogar de este enorme reino, cuya antigüedad sobrepasa los 4000 años, es un enorme desierto, que si bien jamás había tenido problemas de sequía, recientemente sí que los ha tenido, sin saber que el culpable de todo era el Shichibukai Crocodile, tenido por los habitantes de la isla como un héroe que los protegía de las tripulaciones piratas que frecuentaban sus puertos. Sea cual sea la causa, el descontento ante la creciente falta de un recurso tan fundamental como el agua comenzó a causar desconfianza hacia la familia real y en particular hacia el rey Nefertari Cobra, pues a pesar de que el reino estaba en problemas, había ciudades como Rainbase en las que nunca había escasez y esto resultaba sospechoso para la gente. Por supuesto, todo era un plan de Crocodile, quien incitó al rey indirectamente a utilizar una sustancia prohibida por el gobierno hace mucho tiempo, el Dance Powder, para después causar un escándalo revelando a todos que el rey estaba abusando de este compuesto. El Dance Powder estaba prohibido porque era capaz de concentrar nubes en el cielo y ocasionar lluvia, pero las nubes no salen de la nada. Lo que sucedía es que al retener las nubes en un solo punto, como consecuencia, otras regiones del mundo comenzaban a sufrir sequías. Cobra, siendo el rey justo que es, no sabía de este efecto colateral, sino hasta que Crocodile había logrado su objetivo de desprestigiarlo. Pero no solo eso, la gente que anhelaba agua de lluvia más que nada, ante la revelación del Dance Powder, querían usarlo a pesar de sus consecuencias. Liderados por Koza, los rebeldes decidieron que si el rey no quería actuar desde su trono, ellos sí lo harían. Así es como el plan de Crocodile avanzaba perfectamente de acuerdo a lo planeado. La historia de Arabasta es muy interesante, pues nos muestra todo el conflicto que puede generarse si un bien tan básico como el agua escasea. Y a lo largo de la historia de One Piece iríamos notando cómo hay diversos reinos en el mundo que tal vez tienen un recurso en abundancia, al punto de darlo por hecho, mientras que en otra parte eso es lo más valioso que puede haber. ¿Qué pensarían en la isla Gyojin, 10.000 metros por debajo del nivel del mar, sobre un país en donde la gente estaba dispuesta a matarse por agua? Oda, a través de este tipo de historia, nos muestra que la desigualdad de recursos naturales puede traer graves consecuencias, y que es una necesidad primordial de las civilizaciones el encontrar una solución. Pero la solución más simple puede no ser la más idónea. En Arabasta vimos que con solo usar el Dance Powder, los problemas del país quedarían solucionados, pero al costo de prácticamente robar el agua de lluvia de otros países, lo cual podría ocasionar guerras. Es por eso que el gobierno prohibió el uso del Dance Powder en primer lugar, y este argumento es importante porque nos enseña que si la ruta más fácil para obtener un bien es robarlo, gran parte de las veces los individuos a cargo de las decisiones no lo pensarán 2 veces para hacerlo en vez de buscar otras opciones que, si bien podrían beneficiar a todos, requieren mayor creatividad y análisis. Y a su vez los individuos afectados de poseer el poder necesario para oponerse no pensarán 2 veces en tomar represalias ante el robo de sus recursos. Muchas guerras son libradas bajo este principio, y en el mundo de One Piece no es la excepción. Si las partes afectadas no tienen el poder para oponerse, simplemente van a perder sus bienes, y eventualmente serán eliminadas o expulsadas de su hogar. La saga de Arabasta no solo nos enseña las consecuencias desastrosas de la falta de recursos naturales esenciales, sino que además a través de Crocodile vemos a un villano que por primera vez no solamente tiene la ambición y la determinación necesaria para obtener poder, sino que también conoce el mundo lo suficiente para no subestimarlo y crear un plan. Y más aún nos enseña que hay otro aspecto altamente valioso en el camino a la cima: la información. La mano derecha de Crocodile y la única persona que conocía su identidad era Nico Robin, y esto no era algo que se dio solamente porque sí. Nico Robin es la única persona en el mundo que le daba sustento al plan de Crocodile de establecer un gobierno pirata en Arabasta, porque a través de su conspiración con la lluvia podía crear un descontento y llevar a un golpe de estado, y teniendo infiltrados en ambos bandos le sería bastante sencillo eliminar al rey y al líder de los rebeldes, quedándose con el control del país. Pero el gobierno mundial no pasaría por alto el hecho de que un Shichibukai se hiciera del control de toda una nación y eventualmente el trono le sería arrebatado. Crocodile sabía que su poder físico y militar
no era suficiente para hacerle frente al cuartel general de la Marina, y a pesar de que Don Quijote do Flamingo gobernaba Dressrosa, Crocodile probablemente sabía que esto le era permitido solamente por sus contactos del bajo mundo, que se extendían hasta la raíz del gobierno, cosa que él no tenía en lo absoluto. Así es como Crocodile se dio cuenta que sin un poder militar suficientemente grande su meta jamás podría lograrse, y es por eso que Nico Robin era imperativa en su Operación Utopia. Robin simboliza el poder de la información, siendo la única persona capaz de interpretar el lenguaje de los poneglyphs, los cuales, entre otras cosas, muestran la ubicación de las temidas armas ancestrales. A diferencia de otros piratas, Crocodile sabía bien dónde estaba parado en el sistema y que para avanzar no solamente basta con poder y dinero, se necesita un plan y se necesita saber más que tus enemigos. El poder absoluto que un arma ancestral puede brindar solo podía ser desbloqueado a través de Robin, y por tanto, de no ser por ella, Crocodile jamás habría puesto su plan en marcha. Esta no sería la primera vez que Oda nos mostraría el inmenso poder que conlleva tener la información adecuada y la importancia que Robin tiene tanto para piratas como para el gobierno mismo. Por ahora, la saga de Arabasta es un buen ejemplo de lo grave que puede ser la falta de un recurso esencial en un país. En esta ocasión fue el agua, pero esta temática se abordará repetidas veces en un futuro. Si el reino de Arabasta nos enseña la importancia del agua de lluvia en el establecimiento de una civilización, Skypiea nos enseña que la tierra fértil es igual de importante, pues sin agricultura no hay civilización, y de hecho en nuestro mundo fue la agricultura la que permitió que la humanidad adoptara un modo de vida sedentario al asegurar la disponibilidad de alimento en una región en particular en todo momento. La figura del dios Barth, por tanto, es completamente justificada para los habitantes de las Islas del Cielo, en donde la tierra de cultivo es un recurso tan limitado que se considera sagrado, y es interesante ver cómo algo tan trivial como la tierra es valorado a tal grado que una guerra de 400 años ha sido librada en Skypiea con el objetivo de controlar una gran porción de isla que llegó al cielo. La saga de Skypiea es, junto con la de Arabasta y en el futuro la de la isla Gyojin, una de las 3 historias que nos enseña las consecuencias de la falta de uno de 3 recursos naturales importantísimos para toda civilización: agua, luz solar y, en este caso, tierra. Pero el atesoramiento de la tierra como sustento para el crecimiento de plantas no es la única temática de esta saga en torno al tema de los recursos y los elementos considerados como un tesoro. En esta historia vemos cómo los personajes del cielo carecen de la información suficiente para darle valor al oro, y ya desde East Blue vimos cómo las riquezas y predominantemente el oro es un bien esencial para piratas y personas en general, pero en Skypiea Oda nos hace ver que la moneda de cambio de un sistema solo tiene valor dentro de dicho sistema. Por otro lado, los recursos naturales como la luz, el agua y la tierra tienen un valor absoluto que trasciende cualquier civilización. A mi parecer, el tema central que esconden las civilizaciones del cielo es el de los peligros del progreso. Para discutir este tema haré alusión a eventos del flashback de Noland, pero también recurriré a la mini historia de las portadas de Enel en la Luna, que nos cuentan la historia de los antepasados de las razas del cielo. En el flashback de Noland, Oda nos muestra la ciudad dorada Shandora hace 400 años. Se nos dijo que esta civilización alguna vez fue próspera, pero hace 800 años, al final del siglo vacío, fue completamente destruida en una guerra librada para proteger el Poneglyph con la ubicación del arma ancestral Poseidón. Noland encontró que los Shandians eran una tribu altamente temerosa de los dioses y sin ninguna noción de la ciencia y el progreso científico y tecnológico. La tribu estuvo a punto de sucumbir ante una enfermedad llamada la fiebre de árbol, que en el resto del mundo de One Piece era completamente curable en su tiempo. Pero para los Shandians la enfermedad era un castigo de los dioses, y pretendían lidiar con ella mediante un sacrificio humano. Noland se molestó mucho por esta actitud y dijo que ese tipo de rituales eran un insulto para todos los investigadores que en el pasado lo dieron todo para encontrar soluciones reales y objetivas a enfermedades como esta. Y en su estancia en la isla de Yaya, Noland demostró a esta tribu cómo el conocimiento científico es el que salva vidas, y no la creencia en dioses y rituales que nada tienen que ver con el tratamiento de una enfermedad. Durante este flashback, Oda procura hacernos ver que los Shandians estaban atrasados científicamente con respecto al resto del mundo, pero además nos hace suponer que tal vez esta civilización no solamente carecía de los conocimientos, sino que además renegaba de ellos. Después de todo, nos dejó bien en claro que Shandora fue alguna vez una gran ciudad. Por esto es que creo que es muy importante hablar de los orígenes de Shandora en el contexto de la mini historia de Enel. Aquí se nos dice que en el pasado había una civilización en la luna.
Esta civilización era extremadamente avanzada en comparación a todo lo que habíamos visto en One Piece hasta la fecha, pues eran capaces de utilizar energía eléctrica y no solo eso, de crear autómatas, seres robóticos con inteligencia artificial altamente avanzados. Los Virkans, como se les llamaba a estos seres lunares, tuvieron que bajar a la Tierra en búsqueda de recursos, al parecer porque agotaron los que había disponibles en la Luna. Y este dato es extremadamente importante porque nos enseña que Shandora, fundada por un grupo de personas provenientes de la Luna, tal vez era mucho más tecnológicamente avanzada de lo que podría parecer. ¿Por qué entonces los Shandians de hace 400 años no sabían ni siquiera los fundamentos de una enfermedad como la fiebre de árbol, cuando sus antepasados fabricaban autómatas y aprovechaban la energía eléctrica? Claramente hubo un retroceso en la historia de esta cultura, y probablemente la causa sea la misma que orilló a los antiguos Virkans a salir de su hogar en la Luna. Esto es especulación por mi parte, pero creo que en el camino hacia el avance científico y tecnológico de la ciudad Virka, la sustentabilidad no fue algo que tomaron en cuenta. Tal como en nuestro mundo, el mundo moderno requiere cada vez más energía y recursos para funcionar. Se necesitan presas que abastezcan de agua a las grandes ciudades, plantas generadoras de energía, fábricas que utilicen dicha energía para mantener una producción en masa que cumpla con las demandas de la sociedad urbana. Eventualmente, el consumo excesivo de los recursos de una región sin un plan sustentable para controlarlos lleva a una escasez de dichos recursos a la vez que se acumulan los desechos. Las consecuencias de las prácticas poco sustentables son el incremento en la contaminación, la erosión del suelo, escasez de agua, entre otros eventos que desembocan en el cambio irreversible de las condiciones climáticas. Así es como creo que eventualmente la gente de Virka vio cómo su hogar se volvió inhabitable y por tanto decidieron probar suerte en la Tierra. Pero la gente de Virka tal vez no estaba dispuesta a destruir su nuevo hogar, y por tanto intentaron buscar formas más sustentables para vivir. Pero como todo en la humanidad, hay gente que cae en los extremos, y tal vez muchos vieron el avance tecnológico como el culpable del agotamiento de los recursos en Virka, renegando del progreso y determinando que vivir sin tecnología era el camino a seguir. En lo personal, creo que tal vez Shandora fue fundada con esta idea en mente, de vivir más en armonía con la naturaleza, sin ayuda de los avances científicos, al punto de considerarlos tal vez malignos. Pero esto viene con un precio. Frenar el avance tecnológico implica una disminución de la calidad de vida, y una imposibilidad de hacer frente a cosas tan simples como una enfermedad curable mediante un medicamento sencillo, como en el caso de la fiebre de árbol. A raíz de este tema, vemos que la falta de recursos en una nación puede generarse por dos razones principales. Una, por la escasez de dicho recurso inherente a la zona, como es el caso de la falta de luz en la isla Gyojin o la falta de tierra en las Islas del Cielo, o bien por el aprovechamiento poco sustentable de dichos recursos por parte de los habitantes del lugar. Para una civilización cuyo crecimiento tecnológico es acelerado, tal vez no sea evidente a primera vista que el progreso debe planearse de forma que exista una protección de los recursos naturales para así evitar la destrucción del ecosistema, a la vez que se favorece el crecimiento tecnológico responsable. La falta de planeación y visión a futuro pudo haber sido la responsable de la caída de Virka, y la actitud de los Shandians de hace 400 años podría ser reflejo de esto. Sea cual sea el caso, al estar una nación ante la inminente falta de recursos naturales, solamente queda un camino: buscarlos en otra parte. Y qué mejor si son capaces de encontrar otro lugar con recursos abundantes para prosperar. Y mejor aún, si dicha nación aprende de sus errores y esta vez adopta una manera más sustentable para vivir. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría de los recursos ya son controlados por alguien más? Las únicas opciones serán intentar que esas otras personas compartan lo suyo, o bien habrá que tomarlo por la fuerza. La historia de One Piece es una historia de discriminación racial. Desde Arlong Park vimos la crueldad de los Gyojin hacia los humanos haciendo uso de su fuerza física superior. Pero Oda no nos iba a dejar con una visión tan simplista de las cosas, pues posteriormente en el arco de Shabondi vimos cómo esta actitud de los piratas de Arlong no se originó de una maldad inherente a su raza, sino de la experiencia de cómo los Gyojin han sido esclavizados y discriminados por los humanos, la raza dominante del planeta, por siglos. La necesidad de los Gyojin de alejarse de la superficie como resultado del peligro que representaba para ellos enfrentarse a la crueldad humana generó por supuesto una aversión hacia los individuos de esa raza, los cuales los obligaron a permanecer 10.000 metros por debajo del mar, en una zona en la que la luz del sol no alcanza a iluminar sus vidas.
Los Gyojin, así como la gente de Skypiea y de Arabasta, carecen de un recurso fundamental, la luz solar. Afortunadamente para sus actividades diarias no tienen carencias, pues la luz del árbol Eva les permite mantener una civilización sana y estable, pero la luz que los Gyojin necesitan es más simbólica que otra cosa. Simboliza la libertad de ir a donde deseen, de visitar el mundo, sin miedo a ser cazados y esclavizados por los humanos. Y al final del día, la falta de recursos en todas estas civilizaciones tiene ese mismo impacto, una pérdida de libertad. Guapol, a través de monopolizar la atención médica, aseguraba su poderío ante los ciudadanos de Drum. Crocodile, al mantener al reino de Arabasta en sequía, hizo que tanto la familia real como los rebeldes actuaran tal y como él quería, quitándoles su libertad de decidir sin siquiera darse cuenta. El control de la tierra en la isla del cielo, Skypiea, representaba una forma de opresión para el pueblo, que no podía generar alimentos cultivables sin dicha tierra, y los Gyojin, confinados a 10.000 metros debajo del mar, carecen de la libertad de salir de su burbuja y conocer el mundo en su totalidad. La historia de discriminación del mundo de One Piece no se trata solamente de razas odiándose entre sí, se trata de darse cuenta que si una persona quiere controlar el mundo entero, tiene que tomar la libertad de sus individuos y arrebatársela de alguna manera. El control de los recursos del mundo asegura que las personas tengan que intercambiar su libertad a cambio de lo mínimo necesario para vivir, y así es como un grupo pequeño de personas es capaz de controlar a las masas. Sin embargo, resulta bastante extraño que en el mundo de One Piece, la raza que tiene el mayor control de los recursos es la más débil, pues desde el nacimiento, razas como los gigantes, Gyojin, Minks y Tontata son más poderosos y hábiles físicamente que los humanos convencionales, no solo en cuanto a fuerza sobrehumana, sino a habilidades especiales. Los Gyojin pueden manipular el agua a su antojo y las sirenas y tritones pueden comunicarse con criaturas marinas, lo cual supone un increíble apoyo en cuanto a mano de obra se refiere. Más aún, la princesa sirena Poseidón tiene acceso a controlar las criaturas colosales conocidas como Reyes del Mar, y eso es importante porque da pie a un recurso del que no hemos hablado, la mano de obra. Una raza con capacidades sobrehumanas representa una fuerza laboral superior, capaz de lograr cosas que ninguna civilización humana normal podría lograr con la misma cantidad de recursos naturales. El electro de los Minks es una fuente de energía inagotable, su pelaje es un medio de protección contra las bajas temperaturas, y los Gyojin hacen lo propio con el agua, manipulándola a su antojo y al respirar en ella, les permite expandir sus territorios como ninguna otra raza. Los Tontata tienen habilidades de cultivo que aseguran que la falta de alimento no sea jamás un problema para esta cultura. Pero los humanos promedio, con una fuerza menor y sin habilidades especialmente prodigiosas, para competir con todas estas razas superiores representaría la extinción. Sin embargo, las separaciones geográficas del mundo de One Piece probablemente, tal y como en el presente, si no es que más, mantuvieron a los humanos separados en mayor medida de las otras civilizaciones y les permitieron florecer a través del único recurso que los humanos saben hacer mejor que nadie, crear tecnología. En el presente vemos que, contando a la gente de Birka, son humanos los que han hecho los mayores avances tecnológicos. Genios como César Clown, Vegapunk, Queen y Vince McJudge, los médicos de Drum y del Reino Torino. Los avances tecnológicos parecen estar relacionados a la raza humana y con razón, pues sin las habilidades natas de los Tontata para cultivar, es necesario el avance en la ciencia agrícola. Si en la fuerza sobrehumana de los gigantes es necesaria la creación de armamentos para combatir a las bestias salvajes. Probablemente en algún punto de la historia, el progreso humano fue tal que se equipararon en potencial a las demás razas, pero principalmente el armamento es lo que debió permitir una expansión global de los humanos en el mundo, representando por supuesto un acaparamiento de recursos por su parte. A pesar de que las demás razas vivían cómodamente en sus respectivos países y reinos, eventualmente la falta de recursos obliga a salir del hogar para encontrar lo que hace falta. Los Tontata vivieron una historia en la que tenían que salir al mundo a buscar recursos de los que carecían en su lugar de origen, solo para encontrarse con que el mundo estaba colonizado en gran medida por humanos, que no solo no estaban dispuestos a compartir, sino que sabían que de ceder terreno, al ser ellos la raza más débil, podrían desaparecer del planeta. Imagino que muchos humanos decidieron que la mejor forma de seguir creciendo como raza era eliminar a las demás,
Pero como mencioné anteriormente, una población con capacidades sobrehumanas representa una fuerza laboral importante. La era de esclavitud de los Tontata previa al inicio del siglo vacío es indicador de que un grupo de humanos se dio cuenta que los humanos no tenían por qué eliminar a las demás razas, si podían aprovecharse de ellas y usarlas a su antojo. Aún en el presente, vemos rasgos de esta ideología, por ejemplo, en la tendencia del gobierno a querer obtener gigantes que sirvan como soldados en la marina o protejan sitios importantes como la isla judicial Enies Lobby. Creo que los humanos del pasado distante entendieron la importancia de la mano de obra de otras razas como un recurso natural, y la era de esclavitud de la que los Tontata hablan en realidad se extendió a todas las demás razas. Y volviendo a los Gyojin, quienes probablemente se rehusaron a trabajar en las condiciones que los Tontata aceptaron, no tuvieron más opción que huir hacia la oscuridad y perder la luz del sol, y con eso la libertad de viajar y conocer que una raza acuática debería tener en un mundo predominantemente oceánico. Todos estamos ansiosos de conocer el periodo de tiempo comprendido entre hace 900 y 800 años, las hazañas de Joy Boy, sus nakamas y cómo es que el reino antiguo fue fundado y cayó para dar paso a la fundación del gobierno mundial. Sabemos pocos detalles de qué sucedió hace 800 años, pero sabemos aún menos de qué sucedió hace 900, porque un siglo es mucho tiempo. Piensen en todo lo que ha pasado en el último siglo de la historia de One Piece. El incidente de God Valley, el nacimiento y muerte de Roger, la gran era pirata, la guerra de Marineford. El siglo vacío es un enorme periodo de tiempo y seguramente Joy Boy fue importante, pero no fue lo único relevante que sucedió en dicho intervalo. En este video, la parte final de una serie de videos en la que reflexiono sobre el mundo de One Piece, voy a presentar una teoría sobre un tema que no es, en mi opinión, tan ampliamente discutido, el evento que dio origen al siglo vacío. Y antes de comenzar haré la advertencia, el video hará alusión, aunque solo de forma muy vaga, a algunos conceptos que aún no aparecen en el anime. Mi análisis ha sido enfocado principalmente en los recursos, naturales, económicos, de salud y de fuerza laboral. Y esto fue por una razón. Quería establecer detalladamente la noción de que en toda civilización siempre habrá cosas que falten, cosas que son necesarias pero que en un lugar escasean, ya sea agua, tierra de cultivo, luz, tecnología, ciencia médica, un clima adecuado para sobrevivir con dignidad. Los más fuertes siempre se harán de las tierras más prósperas y el resto tendrá que conformarse con lo que quede. En un planeta en el que las civilizaciones son pocas, la expansión de las culturas se da de forma natural, sin necesidad de conflictos externos, pues la tierra es suficiente y si una civilización comienza a crecer, puede acaparar los recursos aledaños. Pero tan pronto el crecimiento de una civilización choca con otra, comienzan a darse los problemas. En el mundo de One Piece existen muchas razas desde tiempos antiguos, y de todas ellas, los humanos tienen una clara desventaja. No son tan fuertes en promedio como los Gyojins, Minks, Tontata, Gigantes o Lunarians. Algunas civilizaciones tienen una predisposición especial para el uso del Haki, pero son bastante limitadas y no representan la norma. Más aún, para que un humano pueda vivir cómodamente en un territorio, es necesario modificar ese territorio a sus comodidades. Hemos inventado viviendas para protegernos del clima y de criaturas peligrosas al dormir, vestimenta para proteger nuestro cuerpo endeble del frío y los rayos del sol. Hemos inventado tecnología armamentística para cazar y defender lo que tenemos. Creamos alumbrado público para vencer la incertidumbre de la noche. Y las ciencias naturales nos han proveído de información valiosa para mejorar la calidad de la producción agropecuaria, la conservación de alimentos, el combate contra enfermedades que ponen en peligro la calidad de vida, entre otras cosas. El ser humano modifica los ecosistemas para vivir en ellos y como resultado existe el peligro potencial de consumir dichos recursos y la necesidad de expansión para dar abasto al creciente incremento en la densidad poblacional. Pues donde se construye una casa no puede haber un árbol frutal, y donde hay una fábrica de producción de armas no puede haber un rancho ganadero. Una civilización humana necesita recursos y por tanto los humanos tenemos una tendencia a la expansión. Pero en un mundo tan antiguo como es hace más de 900 años, los humanos estaban lejos de tener la tecnología para lograr una expansión exitosa en un mundo tan peligroso. Pero tal vez eso cambió cuando una civilización de la Luna bajó a la Tierra, pues su progreso tecnológico vino a cambio de la erosión del suelo y la destrucción de su hábitat. La Luna ahora era un sitio desolado y carente de vida, y los Virkans buscaron oportunidad en el planeta. Fundaron ciudades en islas del cielo y en la Tierra, tales como Shandora,
e intentaron entablar relaciones amistosas con las razas de la Tierra, incluidos los humanos, a quienes compartieron sus avances tecnológicos. Ahora, los humanos comenzaron a entender la tecnología y cómo ésta podía mejorar su calidad de vida, pero siempre hay dos caras de la moneda en todo avance, y los humanos, que por siglos habían envidiado y temido las capacidades físicas de otras razas, entendieron que con el poder tecnológico que los Virkans les habían mostrado, podían generar armamento y expandirse por el mundo como nunca antes. Así es como los humanos lentamente, para el desconocimiento de las demás razas, fueron controlando cada rincón del mundo. Las otras civilizaciones vivían mucho más en armonía con su entorno. Hemos visto cómo los Minks han vivido sin problemas a espaldas del elefante Zunisha por 1000 años. Los Gyojin han vivido en su isla a 10.000 metros por debajo del nivel del mar. Los gigantes en Elbaf y los Tontata en Greenbit. Todos ellos han mantenido sus civilizaciones de una manera sustentable y por tanto no han presentado esa necesidad imperativa de expandir sus terrenos. Pero es a través de los Tontata que tal vez aprendemos cómo fue el cambio en la dinámica del mundo. Hace más de 900 años, esta tribu de enanos tuvo escasez de ciertos recursos que desconocemos y decidieron aventurarse al mundo en busca de ellos. No nos queda claro qué buscaban, pero lo que sí sabemos es que por primera vez en probablemente milenios tuvieron que salir de su hogar para toparse con un mundo plagado de humanos, individuos que comenzaron a cazarlos al punto de casi extinguirse. La pregunta es, ¿por qué fue hasta hace cerca de 900 años que los Tontata tuvieron que salir de su hogar? Aquí es donde la temática de One Piece en el tema de los recursos naturales toma su importancia. Por una u otra razón, cuando una civilización carece de un recurso importante, no queda más que buscarlo en otra parte. Si ese recurso está en control de otros individuos, estos inmediatamente pasan a tener un poder injusto sobre la civilización necesitada. Pero la escasez de recursos solo puede deberse a dos cosas principalmente: la explotación indiscriminada por parte de la civilización, como lo vimos con la antigua Virka, o bien un cambio en el orden natural. Creo que el desbalance en el mundo surgió a causa de un fenómeno en particular: el cambio en la geografía del mundo. La Tierra de One Piece es bastante curiosa, tanto que pareciera haber sido creada artificialmente. Por el momento no me inclino hacia pensar que esta disposición del planeta con sus 4 blues divididos por la Gran Línea y la Red Line es artificial o producto de un cataclismo natural. Pero lo que sí me aventuraré a especular es que dicho cambio sucedió hace menos de 1000 años, cerca del inicio del siglo vacío, y ese cambio geográfico y climático fue resentido por múltiples razas, quienes perdieron algún recurso natural y tuvieron que salir al mundo en su búsqueda. Este evento no fue exclusivo de los Tontata, sino que muchas otras razas comenzaron la exploración del planeta y se encontraron con que distintos reinos humanos tenían la gran mayoría del dominio del mundo, y los humanos, al ver que otras razas superiores en fuerza los invadían, según ellos lo percibieron, comenzaron a cazarlas. Pero la solución no era la guerra, sino la cooperación, o bueno, una cooperación para ventaja de los seres humanos. La familia Don Quijote fue pionera en el establecimiento de una relación entre el reino de Dressrosa y la tribu Tontata. Con la promesa de proporcionar los recursos de los que carecían, los obligó a servir de mano de obra en su país, tratándolos como esclavos y llevando a la tribu a su era más oscura, la era de la esclavitud. Es muy probable que otros reinos intentaran hacer lo mismo, pero otras razas no iban a acceder tan fácilmente como los crédulos Tontata. Los Minks decidieron aislarse del resto del mundo y los Gyojin se desplazaron al fondo del mar. Pero esta era una solución temporal. La necesidad de recursos seguía ahí, y probablemente el descontento entre las razas era creciente. Los Gyojin en particular tenían como una figura de liderazgo a la princesa sirena Poseidón, capaz de comandar a los reyes del mar, una fuerza increíblemente poderosa que podría vencer con facilidad a los humanos opresores. Pero tal y como Shirahoshi en el presente, es muy probable que Poseidón no viera la guerra como una opción, enfatizando en que una guerra significaría no solo la pérdida de muchas vidas para ambos bandos, sino además eliminaría la capacidad de entablar relaciones amistosas entre las naciones. Vanderdecken, un Gyojin del ejército real del reino Ryugu, tendría otra opinión, y pensaría que lo más lógico es aplastar a los reinos humanos opositores usando el poder que tenían a su disposición. Por tanto, se propuso controlar el poder de Poseidón de una forma u otra, deseo que sus descendientes conservan hasta la actualidad. Probablemente en todas las razas hubo facciones que pensaban que la paz no era la manera de solucionar el problema de escasez de recursos en el mundo,
y por tanto conflictos aquí y allá eran librados entre reinos humanos y reinos de otras razas que comenzaron a luchar por dichos recursos. Los gigantes de Elbaf siempre estarían dispuestos a una batalla y los humanos no tenían los medios para derrotarlos. Es así como creo que comenzó una era de conflictos en el mundo, un periodo en el que la lucha de recursos y el odio entre todas las razas del planeta era el tema que dominaba el clima mundial. En este contexto, los descendientes de la Luna, al ver lo que había ocasionado el llevar la tecnología a un mundo dividido, renegaron del progreso, viendo las consecuencias que éste podía traer al mundo, y así es como el gran reino de Shandora abandonó sus raíces científicas para siempre. Eventualmente, 100 años después, su ciudad caería ante los mismos individuos que intentaron ayudar. Fue en este clima de guerra en el que los Gyojin se cuestionaban si desatar un caos por medio de Poseidón, en el que otras razas decidieron que no podían quedarse atrás y desarrollaron armas capaces de rivalizar el poderío de los Gyojin y los humanos, las cuales en su conjunto serían conocidas en el futuro como armas ancestrales. Es en estas circunstancias, en un mundo lleno de odio, descontento, escasez y esclavitud, que un individuo nació y creció. Una persona que más que un ser viviente se volvió un concepto, un ideal, que vio lo que nadie más podía ver, pues su inocencia y alegría no se veían opacados por la adversidad, y que pensó en cómo podría traer una solución a los problemas de este mundo caótico. Un ser notable, percibido incluso como un dios por algunos, cuya historia será para otro día.